1984, parte 2, capítulo 9. Winston se sentía gelatinoso por el cansancio. Gelatinoso era la palabra. Se le había ocurrido así sin más. Su cuerpo parecía no solo tener la debilidad de la gelatina, sino su translucidez. Tenía la impresión de que, si alzaba la mano, podía ver la luz a través de ella. Era como si el exceso de trabajo le hubiese absorbido toda la sangre y la linfa, y solo quedara una frágil estructura de nervios, piel y huesos. Todas las sensaciones parecían haberse intensificado. El mono le rozaba los hombros, la acera le hacía cosquillas, en los pies e incluso abrir y cerrar la mano suponía un esfuerzo que hacía que le crujiera las articulaciones. Había trabajado más de 90 horas en 5 días, igual que todos en el ministerio. Ahora ya había terminado, y literalmente no tenía nada que hacer, ningún trabajo de partido hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su escondrijo y otras 9 en la cama. Despacio, bajo el tibio sol de la tarde, recorrió una calle sucia en dirección a la tienda del señor Charrington. Iba atento a la presencia de las patrullas, pese a que estaba irracionalmente convencido de que esa tarde no había peligro, de que nadie se entrometería en sus asuntos. El pesado maletín que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso, y una sensación de cosquilleo le recorría la pierna, arriba y abajo. Dentro estaba el libro, que hacía 6 días que estaba en su poder, aunque todavía no lo había abierto, ni siquiera para hojearlo. El 6º día de la Semana del Odio, después de las procesiones, los discursos, los vítores, los cánticos, las pancartas, los carteles, las películas, las figuras de cera, el redoble de los tambores y el resonar de las trompetas, las pisadas de los soldados en los desfiles, el rugido de las orugas de los tanques, el rugido de las escuadrillas aéreas, el estampido de los cañonazos. Después de 6 días así, cuando el gigantesco orgasmo se acercaba temblorosamente a su clímax, y el odio generalizado contra Eurasia se había calentado hasta extremos tan delirantes que si la multitud hubiese podido echar mano a los 2000 criminales de guerra euroasiáticos, quienes iban a ahorcar en el público el último día de los festejos, sin duda, los habrían hecho pedazos. Justo en ese momento, se había anunciado que, después de todo, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, sino con Asia. Eurasia era un aliado. Por supuesto, nadie reconoció que se hubiese producido ningún cambio. Sencillamente se dio a conocer, de manera totalmente inesperada, y en todas partes al mismo tiempo, que Asia y no Eurasia era el enemigo. Winston estaba en una manifestación en una de las plazas principales de Londres cuando sucedió. Era de noche, y una iluminación chillona destacaba las caras pálidas y las pancartas escarlatas. La plaza estaba abarrotada por varios miles de personas, entre ellas un grupo de unos 1000 escolares con el uniforme de los espías. Desde una tribuna forrada de escarlata, un orador de partido interior, un hombrecillo flaco, con brazos desproporcionadamente largos, y un cráneo grande y calvo, con algunos mechones lacios de cabello. Estaba arengando a la multitud. La pequeña figura, a lo Rumpelstiltskin, convulsionada por el odio, sujetaba el micrófono con una mano, mientras la otra, gigantesca al extremo del brazo huesudo, arañaba amenazadoramente el aire por encima de su cabeza. Su voz, que sonaba metálica por culpa de los amplificadores, enumeraba a gritos un inacabable catálogo de las atrocidades, las masacres, las deportaciones, los saqueos
las violaciones, las torturas a los prisioneros, los bombardeos de civiles, propaganda insidiosa, las agresiones injustificadas y los tratados incumplidos. Era casi imposible escucharle, sin convencerse primero y enloquecer después. A cada momento aumentaba la rabia de la multitud, y la voz del orador quedaba ahogada por el aullido bestial que se alzaba de miles de gargantas. Los gritos más salvajes procedían de los escolares. El discurso duraba ya unos 20 minutos cuando un mensajero subió a la tribuna y entregó un pedazo de papel al orador, quien lo desdobló y lo leyó sin dejar de hablar. No se produjo ningún cambio en su voz, ni en su actitud, ni en el contenido de lo que estaba diciendo, pero de pronto los nombres fueron distintos. Sin necesidad de más palabra, una oleada de compasión recorrió la muchedumbre. Oceanía estaba en guerra con Asia. Instantes después, se produjo una tremenda conmoción. Las pancartas y los carteles que decoraban la plaza estaban equivocados. Más de la mitad de aquellos rostros no eran de sus enemigos. ¡Sabotaje! Los agentes de von Stein han vuelto a actuar. Se produjo un interludio descontrolado, mientras arrancaban los carteles de las paredes y hacían jirones las pancartas y las pisoteaban. Los espías mostraban una prodigiosa actividad, trepando los tejados y cortando las banderitas que aleteaban en las chimeneas. Al cabo de 2 o 3 minutos, todo había terminado. El orador, aferrándose todavía al micrófono, con los hombros encorvados y la mano libre, arañando el aire, había procedido con su discurso. Pasado un minuto, la muchedumbre volvió a emitir sus bestiales rugidos de rabia. El odio continuaba exactamente igual que antes, pero había cambiado de objetivo. Lo que más impresionaba a Winston, al hacer memoria, era que el orador había modificado su discurso a mitad de la frase, y no solo sin saber hacer una pausa, solo sin siquiera alterar la sintaxis. Sin embargo, en aquel momento tenía otra cosa en la que pensar. Justo a mitad del alboroto, mientras la gente estaba entretenida, rasgando los carteles, un hombre, cuyo rostro no había llegado a ver, le había golpeado en el hombro y le había dicho: «Disculpe, creo que se le ha caído el maletín». Winston la había cogido, abstraído, sin decir nada. Sabía que pasarían días hasta que tuviese ocasión de mirar en su interior. En cuanto concluyó la manifestación, fue directo al Ministerio de la Verdad, aunque aún no eran las 23 horas. Todo el personal del ministerio había hecho lo mismo. Las órdenes que emitían las telepantallas, pidiéndoles que volvieran a sus puestos, apenas fueron necesarias. Oceanía estaba en guerra con Asia. Oceanía siempre había estado en guerra con Asia. Gran parte de la literatura política de los últimos 5 años se había vuelto totalmente caduca. Informes y registros de toda clase, periódicos, libros, panfletos, películas, bandas sonoras, fotografías. Todo había que rectificarlo cuanto antes. Pese a que no se había emitido ninguna directriz, todo el mundo sabía que los jefes de departamento querían que al cabo de una semana no quedara una sola referencia a la guerra con Eurasia o la alianza con Asia. En ninguna parte. El trabajo era abrumador, tanto más porque los procesos implicados no podían llamarse por su verdadero nombre. Todo el personal del departamento de archivos trabajó 18 horas diarias, robándole 2 o 3 horas al sueño. Subieron colchones de los sótanos y los instalaron en los pasillos. Las comidas consistían en café de la Victoria y bocadillos que les llevaban en carritos unos empleados del comedor. Cada vez que Winston interrumpía su trabajo para dormir un poco,
procurar dejar la mesa despejada, y cada vez que volvía, dolorido y con los ojos lagañosos, era para descubrir que una nueva lluvia de cilindros de papel había cubierto su escritorio, como nieve empujada por la ventisca, hasta casi tapar el habla escribe y desparramarse por el suelo, de forma que su primera obligación consistía en amontonarlos en una pulcra pila para disponer de espacio para trabajar. Lo peor de todo era que su labor no era ni mucho menos puramente mecánica. A menudo consistía solo en sustituir un nombre por otro, pero los informes más detallados exigían cuidado e imaginación. Incluso hacía falta considerables conocimientos geográficos para trasladar la guerra de una a otra parte del mundo. Al tercer día, los ojos le dolían de manera insoportable, y cada poco tiempo tenía que limpiarse las gafas. Era como divertirse con una tarea física abrumadora, algo que podías negarte a hacer, que un impulso neurótico te obligaba a terminar. Que él recordara, no le habían contrariado lo más mínimo que todas las palabras que murmuraba en el habla escribe, todos los trozos de su tinta lápiz, fuesen mentiras descaradas. Estaba tan deseoso como cualquier otro funcionario del departamento de que la falsificación fuese perfecta. La mañana del sexto día, la lluvia de cilindros disminuyó. Pasó media hora sin que saliera nada del tubo. Luego llegó otro cilindro, y después nada. El trabajo concluyó más o menos en todas partes al mismo tiempo. Un profundo, y por así decirlo, secreto suspiro recorrió todo el cuerpo del departamento. Habían llevado a cabo una proeza portentosa, de la que nunca podrían presumir. A partir de ese momento, era imposible que nadie demostrara con pruebas documentales que alguna vez hubiese habido una guerra con Eurasia. A las 12:00 se anunció inesperadamente que todos los trabajadores del ministerio podían tomarse día libre hasta la mañana siguiente. Winston cargó todavía con el maletín que había tenido entre las piernas mientras trabajaba y bajo la almohada mientras dormía. Volvió a casa, se afeitó y estuvo a punto de quedarse dormido en la bañera, a pesar de que el agua apenas estaba tibia. Con una especie de crujido voluptuoso de las articulaciones subió las escaleras que conducían al cuartito de la tienda del señor Charrington. Estaba cansado, pero ya no se sentía tan soñoliento. Abrió la ventana, escondió el sucio enfiernillo de aceite y puso a calentar un cazo para preparar el café. Julia llegaría enseguida. Entretanto, tenía el libro. Se sentó en el sillón, desvencijado, y desabrochó la correa del maletín. Era un volumen negro y grueso, encuadernado por aficionados, sin nombre ni título en la cubierta. La impresión también era un poco irregular. Las páginas estaban rasgadas por los bordes y se soltaban con facilidad, como si el libro hubiese pasado por muchas manos. La inscripción en la portada decía: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, por Emanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia, y probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras. Han ostentado nombres muy diferentes, y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra, pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca, incluso después de enormes revueltas,
de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden, igual que un giroscopio, siempre vuelve a la posición de equilibrio, por más que lo empujemos a un lado o a otro. Los objetivos de estos tres grupos son totalmente irreconciliables. Wilson interrumpió la lectura, más que nada para asegurar el hecho de que estaba leyendo, cómodo y seguro, solo, sin telepantallas, ni gente con la oreja pegada a la pared, sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de tapar la página con la mano. El dulce aire veraniego le acariciaba la mejilla. De algún lugar a lo lejos llegaban los gritos débiles de los niños. En la propia habitación no se oía más que la voz de insecto de reloj. Se arrellanó en el sillón y apoyó los pies en la rejilla de la chimenea. Era una bendición. Era la eternidad. De pronto, como se hace a veces con uno de esos libros que uno sabe que leerá y releerá hasta la última letra, lo abrió por otra página y se encontró con el tercer capítulo. Continuó leyendo. Capítulo 3. La paz es la guerra. La división del mundo entre grandes superestados fue un acontecimiento que podía haberse previsto, y de hecho se previó a mediados del siglo XX, con la absolución de Europa por Rusia y del Imperio Británico por Estados Unidos. Dos de las tres potencias existentes, Eurasia y Oceanía, cobraron existencia real. La tercera, Asia, solo surgió como unidad clara transcurrido otro decenio de luchas confusas. Las fronteras de los tres superestados son arbitrarias en algunos sentidos, y en otros fluctúan sobre los avatares de la guerra, pero por lo general siguen líneas geográficas. Eurasia comprende la parte septentrional de las tierras europeas y asiáticas, desde Portugal hasta el estrecho de Bering. Oceanía abarca las dos Américas, las islas del Atlántico, entre ellas las Islas Británicas. Australasia y la parte meridional de África, Asia más pequeña que los otros y con una frontera occidental peor definida. Incluye a China y los países al sur de la misma. Las islas japonesas, una enorme, aunque fluctuante, parte de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. En una u otra combinación, los tres superestados se hallan constantemente en guerra. Así ha sido los últimos 25 años. La guerra, no obstante, ya no es la lucha desesperada y aniquiladora que fue en los primeros decenios del siglo XX. Se trata de un conflicto de objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse el uno al otro, que no tienen causas materiales para combatir, y a quienes no separa ninguna genuina diferencia ideológica, lo cual no significa que el modo en que se lleva a cabo la guerra o las actitudes en torno a ella se hayan vuelto menos sangrientas o más caballerosas. Al contrario, la histeria bélica es constante y universal en todos los países, y actos como las violaciones, los saqueos, las matanzas de niños, la reducción de población entera a la esclavitud y las represalias contra los prisioneros, que incluyen hervirlos y enterrarlos vivos, se consideran normales. Y cuando los comete nuestro propio bando y no el enemigo, meritorías. Sin embargo, en un sentido físico, la guerra implica un número reducido de personas muy especializadas y causa relativamente pocas víctimas. Los combates, allí donde hay, acontecen en vagas fronteras que el común de los mortales apenas sabe dónde están, o en torno a las fronteras flotantes que vigilan los puntos estratégicos de las rutas marítimas. En los centros de civilización,
La guerra supone poco más que una constante escasez de los bienes de consumo y el ocasional estallido de una bomba volante que puede causar unos 20 de víctimas. La guerra, de hecho, ha cambiado de carácter. Más exactamente, las razones por las que se lleva a cabo la guerra han cambiado de orden, de importancia. Los motivos que estaban ya presentes hasta cierto punto en las grandes guerras de inicios del siglo XX han pasado a ser dominantes y se lo reconoce y se actúa en consecuencia. Para entender la naturaleza de la guerra presente, pues a pesar de los reagrupamientos que se producen cada pocos años, se trata siempre de la misma. Debemos reparar, en primer lugar, en que es imposible que sea decisivo. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera mediante una alianza de los otros dos. Están demasiado igualados y sus defensas naturales son demasiado formidables. Eurasia está protegido por sus vastos espacios abiertos. Oceanía, por la extensión del Atlántico y el Pacífico. Asia, por la fecundidad y la laboriosidad de sus habitantes. En segundo lugar, ya no hay, en un sentido material, nada por lo que combatir. Con el establecimiento de las economías autárquicas, en las que la producción y el consumo se engranan el uno con el otro, la lucha por hacerse con los mercados que causó las guerras anteriores ha llegado a su fin. La competencia por las materias primas ha dejado de ser una cuestión de vida o muerte. Los tres superestados son lo bastante extensos para obtener todos los materiales necesarios en el interior de sus propias fronteras. Suponiendo que la guerra tenga un propósito económico directo, se trata de una lucha por las fuerzas de trabajo entre las cambiantes fronteras de los superestados. Hay un tosco cuadrilátero, cuyas esquinas son Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, que sostienen una quinta parte de la población mundial. Los tres superestados combaten constantemente por el dominio de estas regiones tan pobladas y del casquete polar ártico. En la práctica, ninguna potencia controla totalmente el área en disputa. Partes de ella cambian de manos una y otra vez, y la oportunidad de conquistar este o aquel fragmento mediante un ataque por sorpresa o un acto de traición directa, los infinitos cambios de alianzas. Todos los territorios disputados contienen minerales valiosos y algunos proporcionan importantes productos vegetales, como el caucho, que en climas más fríos es necesario sintetizar con métodos comparativamente más caros. Pero, por encima de todo, contiene una inagotable reserva de trabajo barato. Cualquier potencia que controle África ecuatorial, los países de Oriente Medio, el sur de la India o el archipiélago indonesio, dispone también de decenas o centenares de millones de coolies trabajadores y mal pagados. Los habitantes de esa zona, reducidos de manera más o menos clara al estatuto de esclavo, pasa continuamente de un conquistador a otro y se consume como si fuesen carbón o petróleo en la carrera por producir más armamento, conquistar más territorio, controlar más fuerzas de trabajo, producir más armamento, conquistar más territorio, y así, indefinidamente. Vale la pena subyugar que los combates nunca van más allá de los límites de las áreas en disputa. Las fronteras de Eurasia se mueven entre la cuenca del Congo y la orilla norte del Mediterráneo. Oceanía y Asia conquistan y reconquistan constantemente las islas del Océano Índico y el Pacífico. En Mongolia, la línea divisora entre Eurasia y Asia nunca es estable. Las tres potencias reclaman vastos territorios en torno al polo, en que en realidad se hallan deshabitados y no han sido explorados nunca, pero el equilibrio de poder se mantiene. El territorio que forma el centro de cada superestado es inviolable. Más aún, el trabajo de los pueblos explotados en torno al Ecuador ni siquiera es verdaderamente necesario para la economía mundial. No añade nada a la riqueza del mundo,
pues todo lo que producen se utiliza con propósitos bélicos. Y el objeto de la guerra es siempre estar en mejor situación para librar otra guerra. Y ante su trabajo, las poblaciones de esclavos permiten que el templo de la guerra continúe se acelere. Pero si no existiesen la estructura de la sociedad mundial y el proceso por el que éste se mantiene, no serían en esencia distintos. La principal finalidad de la guerra moderna, y de acuerdo con los principios de doble piensa, los cerebros reactores del partido interior reconocen y niegan al mismo tiempo dicha finalidad. Es utilizar los productos de las máquinas sin elevar al mismo tiempo el nivel de vida. Desde finales del siglo XIX, el problema del exceso de bienes de consumo ha estado latente en la sociedad industrial. En la actualidad, cuando hay pocas personas, tienen suficiente para comer. Este problema, obviamente, no es tan acuciante y podría no haber llegado a serlo, incluso sin la participación de los mecanismos artificiales de destrucción. El mundo es hoy un lugar hambriento, yermo y baldío, si lo comparamos con lo que existía antes de 1914, y aún más si lo comparamos con el futuro, al que aspiraba la gente en esa época. A principios del siglo XX, la imagen de una sociedad futura, increíblemente rica, ociosa, ordenada y eficiente, un mundo aséptico y reluciente de cristal, acero e impoluto hormigón blanco, era el ideal de casi todas las personas cultivadas. La ciencia y la tecnología se estaba desarrollando a una velocidad vertiginosa. Parecía natural que continuara haciéndolo. No fue así, en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones, porque el progreso técnico y científico dependía de las costumbres empíricas del pensamiento, que no podían sobrevivir en una sociedad rígidamente reglamentada. En conjunto, el mundo es más primitivo hoy que hace 50 años. Se han producido avances en algunas áreas retrasadas y se han desarrollado diversos aparatos relacionados de un modo u otro con la guerra y el espionaje policíaco. Pero la experimentación y las intervenciones se han interrumpido en gran parte. Los destrozos de la guerra atómica de los años 50 nunca han llegado a repararse del todo. No obstante, los peligros inherentes a las máquinas siguen ahí, desde el momento en que hicieron su aparición. Pareció evidente para cualquiera que se parase a pensarlo que la servidumbre del trabajo y por tanto las desigualdades habían llegado a su fin. Si las máquinas se hubiesen utilizado conscientemente con ese propósito, el hambre, el exceso de trabajo, la suciedad, el analfabetismo y las enfermedades habrían podido eliminarse en unas cuantas generaciones. Y de hecho, incluso sin que llegaran a emplearse con dicho propósito, y gracias a una especie de proceso automático entre la producción de riqueza que a veces era imposible no distribuir, las máquinas elevaron enormemente el nivel de vida de la gente durante el periodo de unos 50 años. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, era menos evidente que el aumento general de la riqueza amenazaba con destruir, en cierto sentido implicaba la destrucción de las sociedades jerárquicas. En un mundo en el que todo el mundo trabajase pocas horas, tuviese comida suficiente, viviera en una casa con cuartos de baño y nevera, y poseyera un automóvil e incluso un aeroplano, la forma más evidente, tal vez más importante de desigualdad, ya había desaparecido. Si la riqueza llegaba a extenderse, no suponía ninguna diferencia. Era posible, sin duda, imaginar una sociedad en la que la riqueza, en el sentido de los Ginnar, y una sociedad en el sentido de los lujos y las posesiones personales, se distribuyera de manera equitativa. Mientras el poder seguía en manos de una casta privilegiada. Pero en la práctica,
Una sociedad semejante no podía ser estable mucho tiempo, pues si todo el mundo disfrutara del ocio y la seguridad de la gran masa de personas, que por lo general están embrutecidas por la pobreza, terminarían cultivándose y aprendiendo a pensar por sí mismas. Y, más tarde o más temprano, repararían en que dicha minoría privilegiada carecería de función y acabaría con ella. A largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible si se basaba en la pobreza y la ignorancia. Volver al pasado agrícola, como soñaron algunos pensadores a principios del siglo XX, no era una solución viable. Estaba en conflicto con la tendencia hacia la mecanización que se había vuelto casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que se quedara industrialmente atrasado estaría indefenso en el sentido militar y acabaría siendo dominado, directa o indirectamente, por sus rivales más avanzados. Tampoco era posible mantener las masas en la pobreza, restringiendo la producción de bienes tal como se hizo. Hasta cierto punto, a finales de la última fase del capitalismo, más o menos entre 1920 y 1940, se permitió que se estancara la economía de muchos países. La tierra quedó sin cultivar, no se proporcionó el equipo necesario, se impidió el acceso al trabajo a grandes grupos de la población y se les mantuvo apenas con vida y a merced de la caridad del Estado. Sin embargo, eso también conllevaba una debilidad militar, y puesto que las privaciones así impuestas eran evidentemente innecesarias, hacía inevitable la oposición. La dificultad estribaba en conseguir que los engranajes de la industria siguieran girando sin aumentar la riqueza real del mundo. Debían producirse mercancías, pero sin llegar a distribuirlas. Y en la práctica, la única manera de lograrlo es la guerra constante. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no necesariamente de vidas humanas, sino de los productos de trabajo de la gente. La guerra es un modo de hacer pedazos, lanzar a la estratosfera o hundir en las profundidades del mar materiales que podrían utilizarse para mejorar la vida de las masas y por tanto, a largo plazo, volverlas más inteligentes. Incluso cuando las armas no llegan a destruirse, su fabricación continúa siendo un modo muy práctico de utilizar la fuerza de trabajo sin producir nada que pueda consumirse. Una fortaleza flotante, por ejemplo, requiere invertir un trabajo con el que podría construirse varios marcos mercaderes. Cuando se queda anticuada, se abandona sin que haya producido el menor beneficio a nadie, y se construye otra con esfuerzos aún más arduos. En principio, el esfuerzo bélico se planifica siempre para que consuma cualquier exceso de producción que pudiera producirse una vez cubiertas las necesidades básicas de la población. En la práctica, dichas necesidades siempre se subestiman, lo que conlleva una carencia crónica, que curiosamente se considera ventajosa, de la mayoría de las cosas necesarias para la vida. La estrategia de mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la necesidad es una táctica desliberada. Aunque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y aumenta así la diferencia entre un grupo y otro. De acuerdo con los estándares, a principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevaban una vida austera y laboriosa. No obstante, los escasos lujos de que disfrutaban, sus pisos grandes y céntricos, la más suave de su ropa, la mejor calidad de su comida, su bebida y su tabaco, sus 2 o 3 criadas y su coche o helicóptero privado, los sitúan en un mundo diferente del de los miembros del partido exterior. Igual que estos disponen de ventajas similares en comparación con las masas subterráneas conocidas como los proles, el ambiente social es el de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo supone la diferencia entre la riqueza y la pobreza.
Al mismo tiempo, la conciencia de estar en guerra y por tanto en peligro hace que ceder todo el poder o una pequeña casta parezca una condición natural e inevitable para la supervivencia. Y se verá que la guerra no solo permite la necesaria destrucción, sino que lo hace de un modo psicológicamente aceptable. En principio, sería muy fácil malgastar el exceso de trabajo del mundo, construyendo templos y pirámides, excavando agujeros en el suelo y volviéndolos a tapar, o incluso produciendo grandes cantidades de mercancía y pegándoles fuego después. Por eso proporcionaría solo un fundamento económico y no emocional a la sociedad jerárquica. Lo importante no es tanto la moral de las masas, cuya actitud resulta irrelevante, con tal de que se sigan trabajando, sino la moral del propio partido. Hasta el miembro más humilde se espera que sea competente, trabajador e incluso inteligente, dentro de unos límites, pero también es necesario que sea un fanático crédulo e ignorante, cuyos estados de ánimo predominantes sean el miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. En otras palabras, es necesario que tengan la mentalidad apropiada para un estado de guerra. Poco importa que la guerra suceda o no, en realidad, y puesto que una victoria decisiva es imposible, también crece importancia que la lucha vaya bien o mal. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra. La escisión de la inteligencia que existe del partido a sus miembros y que se consigue más fácilmente en un ambiente bélico se ha vuelto casi universal, pero a medida que ascendemos en la jerarquía se vuelve más marcado. Es en el partido interior donde más intensos son las histerias y el odio al enemigo. A menudo es inevitable que, en el desempeño de sus funciones administrativas, un miembro del partido sepa que esta o aquella noticia sobre la guerra es falsa. Y es frecuente que llegue a ser consciente de que la guerra entera es una falsedad, que o no está sucediendo, o se libra con fines muy distintos a los declarados. Pero ese conocimiento se realiza fácilmente por la técnica del doble piensa. De ese modo, ningún miembro del partido interior se desvía ni por un instante de sus creencias místicas de que la guerra es real y de que acabará necesariamente con una victoria que convertirá a Oceanía en el amo y señor del mundo entero. Todos los miembros del partido interior creen que esa victoria, futura como en un artículo de fe, está convencidos de que se alcanzará mediante la conquista gradual de más y más territorio, hasta llegar a acumular poder abrumador, o gracias a la intervención de alguna nueva arma invencible. La búsqueda de nuevas armas continúa incesante y es una de las pocas actividades en las que aún encuentran salida la inteligencia inventiva o especulativa. En la Oceanía de nuestros días, la ciencia en un sentido antiguo casi ha dejado de existir. En nueva lengua no hay palabra que signifique ciencia. El método empírico del pensamiento, en el que se basaron todos los logros científicos del pasado, se opone a la mayoría de los principios fundamentales del socio. E incluso el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo o disminuir la libertad humana. Todas las artes aplicándose al mundo se ha detenido o ha retrocedido. Los campos se cultivan con arados tirados por bestias y los libros los escriben máquinas. Sin embargo, las cuestiones de importancia vital, la guerra y el espionaje policíaco, aún se fomentan, o al menos se tolera. El enfoque empírico, los dos fines del partido son conquista toda la superficie de la tierra y acabar de una vez por todas con la posibilidad del pensamiento independiente. Hay, por tanto, dos grandes problemas que el partido debe resolver. Uno es cómo descubrir, contra la voluntad del interesado,
lo que piensa otra persona. Y el otro, cómo asesinar a varios cientos de millones de personas en unos segundos y sin previo aviso. He ahí el verdadero campo de investigación de la ciencia. El científico de hoy, o bien es una mezcla de psicólogo e inquisidor, que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, los gestos y tonos de voz, e investiga los efectos de las drogas, la terapia de choques, la hipnosis, la tortura física para arrancar la verdad a los prisioneros. O es un químico, físico o biólogo, dedicado solo a aquellas ramas de su especialidad que sean relevantes para matar. En los enormes laboratorios del Ministerio de la Paz, en los centros de investigación ocultos en las selvas brasileñas, o en los desiertos australianos, o en las islas perdidas del Antártico, los equipos de científicos trabajan sin cesar. Unos se dedican solo a planificar la logística de la guerra futura. Otros diseñan bombas volantes cada vez más grandes y blindajes más resistentes. Otros desarrollan gases más mortíferos o venenos solubles que pueden producirse en cantidades suficientes para destruir la vegetación, continentes enteros o cepas de gérmenes resistentes a cualquier anticuerpo. Otros se esfuerzan en producir vehículos que se abren paso bajo tierra, igual que un submarino bajo el agua, o aeroplanos con la misma autonomía que un barco de vela. Otros exploran posibilidades más remotas, como concentrar los rayos del sol mediante lentes suspendidas a miles de kilómetros en el espacio, o producir terremotos y maremotos artificiales, utilizando el calor del centro de la Tierra. Sin embargo, ninguno de estos proyectos llega a realizarse nunca, y ninguno de los tres superestados adquiere la mayor preponderancia sobre los demás. Lo más notable es que las tres potencias poseen en la bomba atómica un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que sus investigaciones actuales pueden llegar a descubrir. Aunque, como de costumbre, el partido se atribuye la invención. Las bombas atómicas aparecieron ya en los años 40 y se utilizaron por primera vez a gran escala, unos 10 años después. En esa época, se lanzaron varios cientos de bombas en los centros industriales, sobre todo en la Rusia europea, Europa occidental y Norteamérica. El efecto fue que los gobernantes de todos los países se convencieron de que unas cuantas bombas atómicas más supondría la desaparición de la sociedad organizada, por tanto, de su propio poder. Desde entonces, aunque no se haya alcanzado ni sugerido ningún acuerdo formal, no se han vuelto a utilizar. Las tres potencias se han limitado a seguir produciéndolas y acumulándolas en espera de la oportunidad decisiva que, según creen, acabará presentándose más tarde o más temprano. Y entre tanto, el arte de la guerra se ha estancado durante unos 30 o 40 años. Los helicópteros se utilizan más que antes. Los bombarderos se han sustituido por los proyectiles autopropulsados. Los frágiles barcos de guerra han dado paso a las casi insumergibles fortalezas flotantes. Pero por lo demás, apenas se han producido avances. El tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el fusil y la bomba de mano siguen utilizándose. Y a pesar de las incontables matanzas de las que se informa la prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras pretéritas en las que morían cientos de miles o incluso millones de personas en unas pocas semanas, no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta jamás ninguna maniobra que conlleve el riesgo de una grave derrota. Cuando se acomete una operación a gran escala, suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. La estrategia que siguen, o fingen seguir, las tres potencias es la misma.
plan es adquirir, mediante una combinación de combates, acuerdos y bienes calculados, traiciones, un anillo de bases que rodee por completo a uno u otro de los estados rivales, para firmar a continuación un pacto de no agresión con dicho rival y respetar la paz durante unos años a fin de acallar cualquier sospecha. En ese tiempo se instalarán misiles cargados de bombas atómicas en los puntos estratégicos. Por último, se dispararán todos de manera simultánea, con unos efectos tan devastadores que hagan imposible cualquier represalia. Después será la ocasión de firmar un pacto de no agresión con la otra potencia y de prepararse para un nuevo ataque. Dicho plan, casi huelga decirlo, no es más que una ensoñación imposible. Además, los únicos combates ocurren en las áreas disputadas en torno al Ecuador y al Polo. Nunca se invaden los territorios enemigos, lo cual explica el hecho de que, en algunos sitios, las fronteras entre los superestados sea tan arbitraria. Eurasia, por ejemplo, podría conquistar fácilmente las Islas Británicas, que, geográficamente, forman parte de Europa, del mismo modo que Oceanía podría llevar sus fronteras hasta Rin o incluso el Vístula. Pero eso violaría el principio respetado por todas las partes, por más que no se haya formulado nunca, de la integridad cultural. Si Oceanía conquistase las áreas antes conocidas como Francia y Alemania, sería necesario o bien exterminar a sus habitantes, lo cual implicaría una gran dificultad física, o asimilar a una población de unos 100 millones de personas que, en lo que se refiere al desarrollo técnico, están a la altura del nivel oceánico. El problema es idéntico para las tres superestados. Es absolutamente necesario, para su estructura, que no haya ningún contacto con extranjeros, excepto, hasta cierto punto, con los prisioneros de guerra y los esclavos de color. Incluso el aliado oficial del momento despierta las sospechas más sombrías. Aparte de los prisioneros de guerra, el ciudadano medio de Oceanía no llega a ver jamás a un ciudadano de Eurasia o Asia, y se le prohíbe el estudio de las lenguas extranjeras. Si se les permitiese entrar en contacto con forasteros, descubrirían que son similares entre sí y que casi todo lo que les han contado sobre ellos son mentiras. El mundo estanco en que vive se rompería y el miedo, el temor, el odio y el fariseísmo de lo que depende su moral podrían evaporarse. Los tres bandos coinciden, por tanto, en que por mucho que Persia, Egipto, Java o Ceilán cambien de manos, solo las bombas deben cruzar las fronteras principales. Por debajo de todo esto, subyace un hecho nunca reconocido en voz alta, pero tácitamente admitido, que las condiciones de vida de los tres superestados son muy similares. En Oceanía, la ideología predominante se denomina Soci. En Eurasia, neobolcheviquismo. Y en Asia, se utiliza un término chino, que a menudo se traduce por adoración a la muerte. Aunque tal vez sea más exacto traducirlo como aniquilación del ser. Al ciudadano de Oceanía no se le permite conocer los principios de las otras dos ideologías y se le enseña a execrarlas como si fueran bárbaros, ataques a la moralidad y el sentido común. En realidad, apenas hay diferencia entre ellas, y los sistemas sociales que propongan son idénticos. En los tres casos, encontramos la misma estructura piramidal, la misma adoración a un líder semidivino y la misma economía basada exclusivamente en la guerra constante.
De hecho, se deduce que los tres superestados no solo no pueden conquistarse unos a otros, sino que además no obtendrían la menor ventaja de hacerlo. Al contrario, mientras sigan en guerra, se sostienen unos a otros, como los haces de una gavilla de trigo. Y, como de costumbre, los gobernantes de las tres potencias actúan de manera al mismo tiempo consciente e inconsciente. Consagran su vida a la conquista del mundo, pero también saben que es necesario que la guerra continúe eternamente y sin lograr ninguna victoria. Entretanto, el hecho de que no haya un peligro real de conquista permite la negación de la realidad que constituye el rasgo esencial del soci y los demás sistemas rivales de pensamiento. Vale la pena repetir lo que ya hemos dicho. Al transformarse en continuo, la guerra ha cambiado de carácter. En otro tiempo, la guerra era, casi por definición, algo que terminaba antes o después, por lo general con una victoria o derrota decisiva. En el pasado, fue también uno de los principios mecánicos con los que las sociedades humanas se mantenían en contacto con la realidad física. Los gobernantes siempre han procurado imponer a los gobernados una falsa visión del mundo, pero no podían permitirse defender una ilusión que favoreciera la ineficacia militar, mientras la derrota conllevara la pérdida de la independencia o algún otro resultado desagradable. Había que precaverse en serio contra ella. Era imposible pasar por alto los hechos físicos. En la filosofía, la religión, la ética o la política, 2 y 2 podían sumar 5. Pero al diseñar un cañón o un aeroplano, tenían que sumar 4. Las naciones ineficaces acaban siendo conquistadas más tarde o más temprano. La eficacia era enemiga de las ilusiones. Además, para conseguir dicha eficacia, era necesario aprender del pasado, lo que implica saber con exactitud lo que había ocurrido desde aquel entonces. Por supuesto, los periódicos y los libros de historia han sido siempre tendenciosos y partidistas, pero una falsificación como las que se lleva a cabo hoy en día habría sido imposible. La guerra era una salvaguarda de la cordura y, en lo que se refiere a la clase dirigente, probablemente la más importante de las salvaguardas. Mientras la guerra pudiera ganarse o perderse, ninguna clase gobernante podía ser totalmente irresponsable. Pero a partir del instante en que la guerra se vuelve literalmente continua, deja de ser peligrosa. Cuando la guerra es constante, deja de haber necesidades militares. El progreso técnico puede interrumpirse y es posible negar o pasar por alto los hechos más palpables. Como hemos visto, sigue habiendo investigación que podríamos denominar científica, con propósitos bélicos, pero se trata de una especie de ensoñación. Su falta de resultados carece de importancia. La ineficacia, incluso militar, ha dejado de ser necesaria. Lo único eficaz en Oceanía es la policía del pensamiento. Dado que los 3 superestados son inconquistables, cada uno de ellos es en realidad un universo separado, en el que puede llevarse a la práctica con seguridad casi cualquier perversión del pensamiento. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida diaria: comer, beber, buscar ropa y cobijo, ingerir veneno y saltar por la ventana de un edificio alto, y otras cosas por el estilo. Sigue habiendo diferencia entre la vida y la muerte, y entre el placer y el dolor físico, pero nada más. Aislado de cualquier contacto con el mundo exterior y con el pasado,
El ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar, que ignora cómo ir arriba o abajo. Los gobernantes de un estado semejante ejercen su poder absoluto, como no conocieron los faraones ni los césares. Tienen la obligación de impedir que sus seguidores mueran de hambre en números tan grandes que pudiera resultar escandaloso, y deben mantenerse al ínfimo nivel de técnica militar de su rival. Pero una vez alcanzado ese mínimo, pueden retorcer la realidad y darle la forma que se les antoje. La guerra, por tanto, si la juzgamos por los patrones de las guerras anteriores, no es más que una impostura. Recuerda que los combates entre algunos rumiantes, cuyos cuernos están en ángulo para que no puedan hacerse daño, pero que sea irreal, no significa que carezca de sentido. Sirve para consumir el exceso de bienes consumibles y ayuda a conservar el particular ambiente mental necesario para el mantenimiento de una sociedad jerárquica. Se comprende así que la guerra sea un asunto puramente intenso. En el pasado, las clases dirigentes de todos los países, por más que pudieran reconocer sus intereses comunes y limitarse en la capacidad productiva de las guerras, no dejaba de luchar entre sí, y el vencedor siempre saqueaba al vencido. En nuestros días, ya no combate. La guerra la lleva a cabo cada grupo gobernante contra sus propios gobernados, y el objetivo de la guerra no es hacer o impedir conquistas territoriales, sino conservar intacta la estructura de la sociedad. La misma palabra guerra, por tanto, se ha vuelto equívoca. Probablemente es acertado afirmar que, al convertirse en continua, la guerra ha dejado de existir. La peculiar presión que ejerció sobre las personas desde el Neolítico hasta principios del siglo XX ha desaparecido y se ha sustituido por algo muy diferente. El efecto es muy similar a si los tres superestados, en lugar de combatir entre sí, hubiesen acordado una paz perpetua a fin de vivir inviolables en el interior de sus fronteras. En ese caso, cada uno de ellos sería un universo contenido en sí mismo, libre para siempre de la anteparente influencia del peligro exterior. Ese, y no otro, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entiendan solo de manera muy superficial, es el significado último del eslogan del partido. La guerra es la paz. Winston dejó de leer un instante. En algún lugar, a lo lejos, estalló una bomba volante. La plácida sensación de estar solo con el libro prohibido, en una habitación sin telepantalla, no solo se había disipado. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas, mezcladas en cierto modo con la fatiga del cuerpo, la comodidad del sillón, el roce de la leve brisa que entraba por la ventana y le acariciaba la mejilla. El libro le fascinaba, o más exactamente le tranquilizaba. En cierto sentido no le decía nada nuevo, pero ahí radicaba parte de su magia. Decía lo mismo que habría dicho él, si hubiese podido poner en orden sus dispersas ideas. Era el producto de una inteligencia similar a la suya, solo que enormemente más poderosa y sistemática, y menos acobardada. Los mejores libros, comprendió, son los que te cuentan lo que ya sabías. Acaba de volver al capítulo 1, cuando oyó los pasos de Julia en la escalera. Se levantó de un salto del sillón para ir a su encuentro. Ella soltó la bolsa de herramientas marrón en el suelo y se lanzó entre sus brazos. Llevaban más de una semana sin verse. Tengo el libro, dijo cuando se soltaron.
Ah, ya lo tienes. Bien, respondió Julia sin demasiado interés, y casi inmediatamente después se arrolló al lado del infernillo para preparar café. No volvieron a hablar del asunto hasta después de pasar media hora en la cama. La tarde había refrescado lo bastante para que valiera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaba el sueño familiar de la voz que se canturreaba, y el roce de las botas sobre las losas. La mujer de brazos fornidos y rubicundos, a quien Winston había visto la primera vez, daba la impresión de pasarse la vida entera en el patio. No había hora del día en que no estuviese yendo y viniendo el barreño a la cuerda de tender, metiéndose pinzas en la ropa de la boca, entonando alegres canciones. Julia se había acomodado en su lado de la cama y estaba a punto de quedarse dormida. Él alargó el brazo para coger el libro que estaba en el suelo y se recostó contra el cabezal. Tenemos que leerlo, dijo. Tú también, igual que todos los miembros de la hermandad. Léemelo tú, respondía ella con los ojos cerrados. Léelo en voz alta, es mejor. Así podrás explicármelo sobre la marcha. Las manecillas del reloj marcaban las 6, es decir, las 18. Tenían 3 o 4 horas por delante. Wilson apoyó el libro sobre las rodillas y empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia, y probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras. Han ostentado nombres muy diferentes, y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra. Pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso después de enormes revueltas y de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden. Igual que un giroscopio siempre vuelve a la posición de equilibrio, por más que lo empujemos de un lado a otro. Julia, ¿estás despierta?, preguntó Winston. Sí, amor mío, te escucho. Sigue, es maravilloso. Él continuó leyendo. Los objetivos de estos 3 grupos son totalmente irreconciliables. El de la clase alta consiste en continuar donde está. La clase media pretende quitar de su sitio a la clase alta. El objetivo de la clase baja, cuando lo tiene, pues una característica constante de la clase baja es que está tan abrumada por el trabajo excesivo que solo de manera intermitente puede ser consciente de cualquier cosa que no sea su vida cotidiana. Es abolir todas las diferencias, crear una sociedad en la que todas las personas sean iguales. Así, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez una lucha a grandes rasgos idéntica. Durante largos periodos, la clase alta parece estar segura en el poder, pero antes o después llega un momento en el que pierde la fe en sí mismo, la capacidad de gobernar con eficacia, o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces la desplaza a la clase media, que atrae a su bando a la clase baja, fingiendo luchar por la libertad y la justicia. Nada más logra su objetivo, la clase media devuelve a la baja su antigua situación de servidumbre y se convierte en una nueva clase alta. Pronto una nueva clase media se esciende de uno de los otros grupos, o de ambos, y la lucha vuelve a empezar. De los 3 grupos, la clase baja es la única que consigue, ni siquiera de forma temporal, sus objetivos. Sería exagerado decir que a lo largo de la historia no se ha producido ningún progreso de tipo material. Incluso hoy, en una época de decadencia, la gente vive físicamente mejor que hace unos siglos, pero ningún avance en la riqueza, ninguna moderación de los modales, ni ninguna reforma ni revolución ha acercado ni un milímetro la igualdad entre la gente.
Desde el punto de vista de la clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de los señores. A finales del siglo XIX, una repetición de ese patrón se había hecho evidente por muchos. Aparecieron enormes escuelas de pensadores que interpretaron la historia como un proceso cíclico e intentaron demostrar que la desigualdad era una ley inalterable de la vida. Dicha doctrina, por supuesto, siempre había tenido sus partidarios, pero la manera de formularla supuso un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una sociedad jerárquica había sido la doctrina de la clase alta, defendida por los reyes y los aristócratas, y por los curas y los abogados que vivían de ellos como parásitos, y por lo general, dulcificada con promesas de compensación en un mundo imaginario más allá de la tumba. La clase media, en su lucha por el poder, siempre había utilizado términos como liberal, justicia y fraternidad. No obstante, a partir de entonces, el concepto de hermandad entre los hombres empezó a ser atacado por gente que no ocupaba aún posiciones de mando, pero esperaba hacerlo en poco tiempo. En el pasado, la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad, y a continuación había establecido una nueva tiranía, nada más expulsar a la anterior. Los nuevos grupos, de clase media, proclamaban la tiranía de antemano. El socialismo, una teoría que apareció a principios del siglo XIX, fue el último eslabón de una cadena de pensamiento que se remontaba a las revueltas de los esclavos de la antigüedad. Seguía profundamente influenciado por el pensamiento utópico de eras pasadas. Pero todas las variantes del socialismo aparecieron después de 1900. Abandonaron de forma más abierta el objetivo de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgidos a mediados del siglo, el socing en Oceanía, el neobolcheviquismo en Eurasia y la adoración a la muerte, como suelen llamarse en Asia, tenían como objetivo declarado perpetuar la desigualdad y la falta de libertad. Esos nuevos movimientos, por supuesto, evolucionaron a partir de los anteriores y tendieron a conservar sus nombres y respetar de palabras su ideología. Sin embargo, el propósito de todos ellos era interrumpir el progreso y paralizar la historia en un momento determinado. El consabido movimiento del péndulo debía producirse una vez más y luego detenerse. Como de costumbre, la clase alta debía ser expulsada por la clase media, que pasaría a convertirse en la clase alta. Pero en esta ocasión, mediante una estrategia deliberada, la clase alta conservaría su posición de forma permanente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte por la acumulación del conocimiento histórico y por el aumento del sentido histórico que apenas había existido en el siglo XIX. El movimiento cíclico de la historia se volvió entonces inteligible, o al menos eso parecía. Y si podían comprenderse, también podía alterarse. No obstante, la causa subyacente y principal era que, a principios del siglo XX, la igualdad humana se había hecho técnicamente posible. Seguía siendo cierto que unos no tenían el mismo talento ni las mismas habilidades que otros, y que había que establecer funciones especializadas que favorecieran a algunos individuos. Pero la distinción de clase y las grandes diferencias económicas habían dejado de ser necesarias. En épocas anteriores, las diferencias de clase no solo habían sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era el precio de la civilización. No obstante, con el desarrollo de la producción industrial, la situación cambió. Aunque siguiera siendo necesario que las personas desempeñaran trabajos diferentes, ya no lo era que vivieran en niveles sociales o económicos distintos. Por eso, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de conquistar el poder, la igualdad había dejado de ser un ideal deseable y se había convertido en un peligro que era necesario evitar.
en épocas más primitivas, cuando una sociedad justa y pacífica era de hecho imposible, había sido muy fácil creer en él, la idea de un paraíso terrenal, en el que los hombres vivieran en un estado de hermandad, sin leyes ni trabajo físico. Había obsesionado la imaginación de la humanidad durante miles de años, y había calado incluso en los grupos que sacaban provecho de cada cambio histórico. Los herederos de la Revolución Francesa, inglesa y americana habían creído en parte sus propias frases sobre los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y otras cosas parecidas. Incluso habían dejado que influenciara hasta cierto punto su conducta. Pero al llegar el cuarto decenio del siglo XX, todas las corrientes principales del pensamiento político eran autoritarias. El paraíso terrenal empezó a ponerse en duda justo en el momento en que se volvió realizable. Todas las nuevas teorías políticas, con independencia de cómo se llamasen, conducían a la jerarquía y la reglamentación. Y con la radicalización general que se produjo en torno a los años 30, prácticas abandonadas desde hacía tiempo, en algunos casos cientos de años, como el encarcelamiento sin juicio previo, el uso de los prisioneros de guerra como esclavos, las ejecuciones públicas, la tortura como medio para obtener confesiones, el uso de rehenes y la deportación de poblaciones enteras, no solo volvieron a ser de uso común, sino que pasaron a ser toleradas, incluso defendidas por personas que se consideraban ilustradas y progresistas. El socing y las ideologías rivales no emergían como teorías totalmente elaboradas. Hasta transcurrido un decenio de guerras nacionales y civiles, y revoluciones y contrarrevoluciones en todo el mundo, aunque sus antecesores fueron los diversos sistemas, por lo general llamados totalitarios, que habían aparecido a principios del siglo, y hacía mucho que eran evidentes los principales rasgos del mundo que surgiría de aquel caos. No menos evidente era qué clase de personas controlaría dicho mundo. La nueva aristocracia estaba compuesta sobre todo por burócratas, científicos, técnicos, organizadores de sindicatos, expertos en publicidad, sociólogos, profesores, periodistas y políticos profesionales. Esa gente, cuyos orígenes estaban en la clase media, asalariada, y los escalones más altos de la clase obrera, habían entrado en contacto y se habían unido por la esterilidad del monopolio industrial y el gobierno centralizado. En comparación con las clases dirigentes de otras épocas, eran menos avariciosos, les tentaba menos el lujo y más el poder, el estado puro. Y sobre todo, eran más conscientes de lo que estaban haciendo y más implacables a la hora de aplastar a la oposición. Esa última diferencia era crucial. Comparado con lo que hoy existe, todas las tiranías del pasado eran blandas e ineficaces. Los grupos gobernantes siempre estaban contaminados hasta cierto punto por ideas liberales. No les preocupaba dejar cabos sueltos, ni lo que pudiera pasar a sus súbditos. Incluso la Iglesia Católica, en la Edad Media, era tolerante según los patrones modernos. En parte se debía a que en el pasado, ningún gobierno tuvo la posibilidad de mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia constante. La invención de la imprenta, no obstante, facilitó la manipulación de la opinión pública, y el cine y la radio acentuaron ese proceso. Con el desarrollo de la televisión y de los avances técnicos, que hicieron posible transmitir y recibir por el mismo aparato la vida privada, llegó a su fin. La policía pudo observar 24 horas al día a todos los ciudadanos, al menos a los que valía la pena vigilar, y a someterlos al sonido de la propaganda oficial, al tiempo que se cerraban todos los demás canales de comunicación. Por primera vez fue posible imponer no solo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino una absoluta uniformidad de opinión a todos los súbditos.
Tras el periodo revolucionario de los años 50 y 60, la sociedad se reagrupó, como siempre, clase alta, media y baja, pero la nueva clase alta, a diferencia de sus antecesores, no actuó por instinto, sino que supo lo que hacía falta para salvaguardar su posición. Hacía mucho que había comprendido que la única base segura para la oligarquía es el colectivismo. La riqueza y los privilegios se definen más fácilmente cuando se comparten. La supuesta abolición de la propiedad privada, que se produjo a mediados del siglo supuesto, en realidad la concentración de la propiedad en muchas manos que antes, pero con la siguiente diferencia. Los nuevos propietarios pasaron a ser un grupo en lugar de una masa de individuos. De forma individual, ningún miembro del partido posee nada, salvo algunas pertenencias personales. De manera colectiva, el partido lo posee todo en Oceanía, porque lo controla todo, dispone de los productos como considera más conveniente. Los años que siguieron a la revolución, pudo ocupar esa posición de mando casi sin oposición, porque el proceso entero se presentó como un acto de colectivización. Siempre se había dado por supuesto que, si se expropiaba a la clase capitalista, se impondría el socialismo. Era indudable que se había expropiado a los capitalistas. Las fábricas, las minas, las tierras, las casas, los medios de transporte, todo se les había arrebatado. Puesto que había dejado de ser propiedad privada, lo lógico era que fuese propiedad pública. El soci, que derivaba del antiguo movimiento socialista y había heredado su fraseología, ha llevado a cabo, de hecho, el punto principal de su programa, con el resultado previsible e intencionado de que las desigualdades económicas se han vuelto permanentes. Sin embargo, las dificultades de perpetuar una sociedad jerárquica van mucho más allá. Solo hay 4 maneras en las que un grupo gobernante puede perder el poder. O bien es conquistado desde fuera, o gobierna con tanta ineficacia que las masas se rebelan, o permite que surja una clase media fuerte y descontenta, o pierde la confianza en sí mismo y el deseo de gobernar. Dichas causas nunca operan aisladas, y por lo general, los 4 están presentes en mayor o menor grado. Una clase dirigente que pudiera precaverse contra todas ellas podría continuar en poder de forma permanente. El factor determinante, a fin de cuentas, es la actitud mental de la propia clase dirigente. Desde mediados del siglo, el primer peligro ha desaparecido. Cada una de las 3 potencias en las que se divide hoy el mundo es imposible de conquistar. Solo podría conquistarse mediante cambios demográficos muy lentos, que un gobierno dotado de amplios poderes puede evitarse con suma facilidad. El segundo peligro también es solo teórico. Las masas nunca se rebelan por decisión propia, ni solo porque estén oprimidas. De hecho, si no se les permite tener nada con lo que comprarse, ni siquiera llegan a saber que lo están. Las crisis recurrentes de los últimos tiempos eran totalmente innecesarias y ya no se permite que ocurran, pero pueden darse, y de hecho se dan. Otros trastornos, no menos importantes, sin que ello acarree consecuencias políticas, porque no hay manera de que el descontento pueda llegar a expresarse de manera articulada. En cuanto al problema del exceso de producción, que ha estado latente en nuestra sociedad desde el desarrollo de las máquinas, se ha resuelto mediante el recurso de la guerra a continuación. Véase el capítulo 3, que también resulta de gran eficacia para mantener alta la moral de la gente. Por todo ello, desde el punto de vista de los actuales gobernantes, los únicos peligros verdaderos son la aparición de un nuevo grupo de personas subempleadas que ambicionan el poder y el aumento del liberalismo y el escepticismo de sus propias filas. Se trata
por así decirlo, de un problema de educación que requiere moldear continuamente la conciencia, tanto de la clase dirigente como del grupo ejecutivo más numeroso que hay inmediatamente por debajo de ella. En cuanto a las masas, basta con influenciarlas de forma negativa. A partir de ese trasfondo, podríamos deducir, si no la conociéramos ya, la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide se encuentra el hermano mayor, que es infalible y todopoderoso. Cualquier éxito, logro, victoria o descubrimiento científico, cualquier conocimiento, sabiduría, felicidad y virtud, se atribuyen directamente a su liderazgo e inspiración. Nadie ha visto jamás al hermano mayor. Es una cara en las vallas publicitarias y una voz en las telepantallas. Podemos estar razonablemente seguros de que nunca morirá, y hay considerable incertidumbre sobre cuándo nació. Hermano mayor es el modo en que el partido ha escogido mostrarse al mundo. Su función es ser un foco de amor, miedo y respeto, emociones que es más fácil sentir por un individuo que por una organización. Por debajo del hermano mayor está el partido interior, cuyos miembros están limitados a 6 millones, algo menos del 2% de la población total de Oceanía. Por debajo del partido interior sí hay el partido exterior, que, si el partido interior puede describirse como el cerebro del Estado, podría compararse a su vez con las manos. Por debajo se encuentran las masas ciegas, que normalmente denominamos los proles, que suman cerca de 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son la clase baja, pues las poblaciones esclavas de las zonas ecuatoriales, que pasan constantemente de un conquistador a otro, no constituyen una parte permanente o necesaria de la estructura. En principio, la pertenencia a cualquiera de los tres grupos no es hereditaria. El hijo de unos padres del partido anterior, en teoría, no ingresa automáticamente en él. La admisión a cualquiera de las ramas del partido pasa por un examen, que se lleva a cabo a los 16 años de edad. Tampoco hay discriminación racial, ni dominio de una provincia sobre otra. Entre los cargos más altos del partido hay judíos, negros y sudamericanos de pura sangre india. Y los administradores de cada área concreta se escogen entre los habitantes de dicha área. En ningún lugar de Oceanía, los habitantes tienen la sensación de ser una población colonial gobernada desde una lejana metrópoli. Oceanía no tiene capital, y su jefe supremo es una persona cuyo paradero nadie conoce, si no fuese porque en inglés es la lingua franca, la nueva lenguaje oficial. No podría hablarse de centralización ninguna. Sus dirigentes no están unidos por lazos de sangre, sino por su adhesión a una doctrina común. Es cierto que nuestra sociedad está rígidamente estratificada, según lo que a primera vista parece normas hereditarias. Hay mucha menos movilidad entre los distintos grupos de las que viene el capitalismo, o incluso en las eras preindustriales. Entre las dos ramas del partido se producen ciertos intercambios, pero solo para garantizar que los más débiles acaben siendo excluidos del partido anterior, y para neutralizar mediante su ascenso el peligro de los miembros más ambiciosos del partido exterior. A los proletarios, en principio, no se les permite ingresar en el partido. Los más dotados, que podrían convertirse en un núcleo de descontentos, sencillamente son identificados por la policía del pensamiento y eliminados. Pero dicha situación no tiene por qué ser permanente, y tampoco es una cuestión de principio. El partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra. No tiene como fin transmitir el poder a sus hijos, y si no tuviese otra manera de mantener en el poder a los más capaces,
estaría totalmente dispuesta a reclutar una generación entera entre las filas de proletariados. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuese una estructura hereditaria resultó de gran ayuda a la hora de neutralizar a la oposición. Los socialistas más antiguos, que habían sido formados para combatir los privilegios de clase, daban por sentado que lo que no era hereditario no podía ser permanente. No comprendían que la continuidad de una oligarquía no tenía por qué ser física, y se pararon a pensar que las aristocracias hereditarias han durado siempre poco tiempo, mientras que las organizaciones basadas en la adopción, como la Iglesia Católica, a veces han durado cientos o miles de años. La esencia del gobierno oligárquico no es la herencia de padres a hijos, sino la persistencia de cierta visión del mundo y cierto modo de vida, impuestos a los vivos por los muertos. Un grupo dirigente lo es solo en tanto sea capaz de nombrar a sus sucesores. Al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerce el poder crece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siendo siempre la misma. Todas las creencias, las costumbres, los gustos, las emociones y actitudes mentales que caracterizan nuestros tiempos están diseñados en realidad para preservar la mística del partido e impedir que pueda percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad actual. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar que pudiera favorecerla son imposibles en la actualidad. Los proletarios no constituyen ninguna amenaza. Si se les deja en paz, seguirán trabajando, reproduciéndose y muriendo generación tras generación, y siglo tras siglo, no solo sin sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial hiciese necesario proporcionarles una educación mejor. Propuesto que la rivalidad comercial y militar ha dejado de tener importancia, el nivel de la educación popular está decayendo. Lo que opinen o dejen de opinar las masas se considera falta de importancia. Se les puede conceder la libertad intelectual porque carecen de intelecto. En cambio, entre los miembros del partido no puede tolerarse ni la más mínima desviación de opinión sobre las cuestiones más irrelevantes. Los miembros del partido viven, desde que nacen hasta que mueren, bajo la vigilancia de la policía del pensamiento. Ni siquiera cuando están solos pueden estar seguros de estarlo de verdad. Donde quiera que se encuentren, dormidos o despiertos, trabajando o descansando, en el baño o en la cama, pueden ser inspeccionados sin previo aviso y sin saber que los están inspeccionando. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aficiones, sus comportamientos con la mujer y los hijos, las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo, son celosamente analizados. No solo cualquier falta, sino cualquier excentricidad, por pequeña que sea, cualquier cambio de costumbre, cualquier tic nervioso que pudiera ser síntoma de una lucha interior, es detectado inevitablemente. Carece, en todos los sentidos, de libertad de elección. Por otro lado, sus actos no están regulados por la ley ni por ningún otro código de comportamientos formulados con claridad. En Oceanía no hay leyes. Los pensamientos y los actos que, en caso de ser detectados, implican la muerte segura, no están prohibidos formalmente. Y las incontables purgas, detenciones, torturas, encarcelamientos y vaporizaciones no se infligen como castigo por delitos cometidos en realidad,
sino que son la forma de eliminar a personas que en el futuro tal vez pudieran llegar a cometer un crimen. A los miembros del partido se les exige no solo que tengan las opiniones correctas, sino los instintos correctos. Muchas de las creencias y las actitudes que se les exigen no se expresan con claridad y no podrían expresarse sin poner en evidencia las contradicciones inherentes al socio. Si se trata de alguien ortodoxo por naturaleza, en nueva lengua, un bien piensa, sabrá en cualquier circunstancia, sin ponerse a reflexionar, cuál es la creencia verdadera o la emoción deseable. Pero en cualquier caso, el elaborado entretenimiento mental, llevado a cabo desde la infancia, concentrado en torno a las palabras en nueva lengua, anticrimen, blanco-negro y doble piensa, lo vuelven incapaz de pensar con demasiada profundidad en nada. Se espera que los miembros del partido no tengan emociones privadas y que su entusiasmo no decaiga. Se supone que viven en un continuo frenesí de odio a los enemigos y los traidores internos, de triunfalismo ante la victoria y de humillación ante el poder y la sabiduría del partido. El descontento producido por esta vida vacía e insatisfactoria se elimina y disipa mediante recursos como los 2 minutos de odio. Las especulaciones que podrían inducir una actitud rebelde o escéptica se eliminan por anticipado gracias a una disciplina interior adquirida desde la infancia. El paso primero y más sencillo de dicha disciplina, que puede enseñarse incluso a los niños pequeños, se denomina en nueva lengua anticrimen y se refiere a la facultad de detenerse, como por instinto, en el umbral de cualquier pensamiento peligroso. Incluye la capacidad de no captar las analogías, de no reparar en los errores lógicos, de no entender los argumentos más sencillos si van en contra de Soci, y de sentir repulsión y tedio ante cualquier concatenación de pensamientos que conduzcan a una herejía. El anticrimen es, en suma, una estupidez defensiva. Pero la estupidez no es suficiente. Al contrario de la ortodoxia, en sentido amplio, exige un control de los propios procesos mentales tan complejos como el de un contraccionista sobre su cuerpo. La sociedad de Oceanía se basa en creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible, pero como en realidad no lo son, se hace necesaria una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es negro-blanco. Como tantas otras palabras en nueva lengua, tiene 2 sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente, se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro, en contradicción con los hechos evidentes. Aplicando a un miembro del partido, alude a su leal disposición a afirmar que lo negro es blanco, cuando la disciplina del partido así lo exige. Pero también significa la capacidad de creer que lo negro es blanco, y más aún, de saber que lo negro es blanco, y de olvidar que alguna vez uno creyó lo contrario, lo cual exige una constante alteración del pasado, posible gracias a un sistema de pensamiento que engloba todo lo demás y que no se conoce en nueva lengua como doble piensa. La alteración del pasado es necesaria por 2 motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual que de los países extranjeros, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente, pero con diferencia
La razón más importante de ese reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solo hay que proponer constantemente al día los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede admitirse mayor cambio en la doctrina o los alineamientos políticos, pues cambiar de opinión o incluso de política implica una confesión de debilidad. Si por ejemplo, Eurasia o Asia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, deberá haberlo sido siempre. Y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De ese modo, la historia se reescribe continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad, es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor del espionaje y la represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del socio. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente. Y, puesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiere el partido. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto, pues cuando se recrea del modo en que se considera necesario en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado, y ninguno otro puede haberlo existido jamás. Y eso es así, incluso cuando, como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible, varias veces a lo largo del año. En todo momento, el partido está en posesión de la verdad absoluta, y está claro que el absoluto jamás ha podido ser diferente del que es hoy. Ya se entenderá que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria, asegurarse que los riesgos escritos coinciden con la ortodoxia del momento. Es un acto puramente mecánico, pero también es necesario recordar que los sucesos ocurrieron de la forma deseada y, si hace falta, reorganizar los recuerdos o manipular los archivos. También hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, lo cual puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden, sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama, con bastante franqueza, control de la realidad. En nueva lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos. Por tanto, sabe que está modificando la realidad. Pero mediante el ejercicio del doble piensa, también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe estar consciente, o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente, o conllevaría una sanción de falsedad y por tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del socio, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza y las interacciones características de la honradez. Decir mentiras descaradas, creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo, y luego, cuando vuelva a hacerse necesario, sacarlo del olvido el tiempo que haga falta. Negar la existencia de la realidad objetiva, y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega, resulta imprescindible. Incluso por utilizar la palabra doble piensa, hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla
equivale a admitir que uno está modificando la realidad mediante un nuevo acto de doble piensa. Uno borra ese conocimiento, y así sucesivamente, de modo que la mentira siempre va un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa es lo que ha permitido, y podría continuar permitiendo durante miles de años, al partido detener el curso de la historia. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder, o bien porque acabaron aniquilándose, o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes. No supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrotadas. O se volvieron liberales y cobardes. Hicieron concesiones cuando hubieran debido recurrir a la fuerza, y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra fase intelectual. Y uno quiere gobernar y seguir gobernando. Tiene que poder dislocar el sentido de la realidad. El sentido del gobierno es combinar la fe con la propia infalibilidad, con la capacidad de aprender de los errores del pasado. No hace falta decir que los más útiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron y saben que se trata de un vasto sistema de engaño mental. En nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuanto más saben, más se engañan. Cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la historia bélica aumenta su intensidad a medida que se asciende por la escala social. Los pueblos sometidos de los territorios disputados mantienen una actitud casi irracional ante la guerra. Para ellos, no es más que una calamidad constante, que les pasa por encima una y otra vez. Les es por completo indiferente. Saben que, aunque cambien los señores, tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo con los nuevos amos, que les tratarán igual que los otros. Los trabajadores ligeramente más favorecidos, a quienes llamamos proles, solo son intermitentemente conscientes de estar en guerra. Si hace falta, es posible exaltarlos hasta un frenesí de miedo y odio. Pero, si se les deja claro, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido, y sobre todo en las filas del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de Oceanía. La ideología oficial abunda en contradicciones, incluso cuando no hay razones prácticas que la justifiquen. Por eso el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios, y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene parangón en los últimos siglos, y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales y que se adaptó justamente por ese motivo. Socava de manera sistemática la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su líder con un nombre que es un claro llamamiento
a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esa tergiversación intencionada de la verdad. El Ministerio de la Paz promueve la guerra. El Ministerio de la Verdad miente. El Ministerio del Amor tortura. Y el Ministerio de la Abundancia favorece el hambre. Dichas contradicciones no son casuales, ni el resultado de una vulgar hipocresía. Son ejercicios premeditados de doble piensa, pues el poder no solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el activo círculo vicioso si se quiere impedir que siempre haya la igualdad humana. Si la clase alta suele llamarse, ha de conservar su sitio para siempre. La condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿Por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para paralizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto, la mística del partido, y sobre todo del partido anterior, se basa en el doble piensa. Pero por debajo de él subyace un motivo original. El instinto nunca puesto en duda, que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento, la guerra constante y demás parafernalia. Dicho motivo consiste en realidad en Winston reparó el silencio como quien repara en un nuevo sonido. Tuvo la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta. Estaba tumbada de costado, desnuda de cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. Julia. No hubo respuesta. Julia, ¿estás despierta? No hubo respuesta. Se había quedado dormida. Winston cerró el libro. Lo dejó con cuidado en el suelo. Se tumbó y echó la colcha sobre los dedos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo, pero no el por qué. El capítulo 1, como el capítulo 3, no le había contado en realidad nada que no supiera. Era solo una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo, estaba más seguro de no estar loco.
Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de uno solo, te convertía en loco. Había la verdad y la mentira, y aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayo amarillo del sol, poniente, entraba inclinado por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos. El sol le produjeron sueño. El sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba a salvo. Todo iba bien. Se quedó dormido, murmurando: la cordura no es estadística, convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría.